Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. Hoy me acompaña Juan Manuel Franco, que es economista de SBS, y el analista político Luis Tonelli. Bueno, vamos a empezar con el tema de las jubilaciones porque evidentemente tiene su correlato económico y político, por cierto. ¿Cómo tú quedas vos, Juan Manuel, en este debate que hay entre el gobierno y la oposición sobre los recursos con los cuales se podía contar para hacer esta corrección de las jubilaciones? Bueno, mira, el gobierno, primero que nada, gracias por la invitación. El gobierno lo que dice es la fórmula opositora lo que va a hacer es aumentar el gasto público en más o menos 1,25 puntos del PBI. Hay que acordarse que desde diciembre, que agarra el nuevo gobierno, redujo el peso del PBI en las jubilaciones y fue uno de los motores que lo ayudó a mostrar superávit fiscal base caja, que es lo que viene mostrando como principal ancla para el gobierno, ¿no? Entonces lo que el gobierno dice es que esta fórmula que impulsa la oposición, que ya está aprobada por el Congreso y el gobierno dice que la va a vetar, lo que hay que ver es si finalmente la veta, primero, y después si el Congreso insiste con los 2/3 en si se efectiviza o no. Es uno de los dos planos fiscales en los cuales el gobierno está atento, las jubilaciones, y el otro es el tema del impuesto país, ¿no? Entonces, que es un impuesto que se espera que la alícuota baje ahora en estos días, no se sabe bien cuándo, pero en algún momento de septiembre. En algún momento del mes de septiembre. Claro, y en diciembre desaparece el impuesto país. Es un impuesto que lo puso Guzmán en su época y va a desaparecer. Entonces el gobierno tiene dos frentes fiscales que atacar en términos de cerrar la brecha fiscal, que hoy tenés superávit, pero yo soy de los que piensa que habría que mejorar la calidad de ese superávit, porque si vos vas a los datos concretos, vos tenés 7 meses de datos oficiales, ¿no?, en el año, y vos te vas 7 meses del 2024 contra 7 meses de 2023, y la mejora en el superávit es notable, pero 1/3 de ese ajuste corresponde a la licuación de las jubilaciones, ¿no? Entonces, y sin hacer una modificación sustancial en el sistema previsional, que eso, junto con el esquema de subsidios, son lo que dotarían de mejor calidad al ajuste, ¿no? Entonces, por el momento es como una lucha de números, ¿no?, tanto por el lado del gobierno, para tratar de mantener este superávit, como por el lado de la oposición, por ahí en materia política, ¿no?, para decirle, mira, acá hay 2/3 que se pueden alcanzar, ¿no? Y los 2/3 son un número que siempre se mira en el Congreso, ¿no? Ahora, Juan Manuel, a tu juicio, ¿se produciría el descalabro en las cuentas fiscales que plantea el gobierno si finalmente se sanciona el proyecto tal cual salió del Congreso? Un descalabro no, pero te complica el superávit que venís mostrando. O sea, si te lo aprueban y vos lo vetás y te lo insisten de vuelta y se cumple la de la oposición y se convierte en ley, vas a tener que fijarte o de dónde sacás más recursos, lo cual es difícil porque la presión tributaria argentina es alta, y además pensá que vas a perder el impuesto país en diciembre 100%, y la otra que te queda es bajar gastos por otros lados, ¿no? Entonces ahí tenés que decidir por dónde vas, ¿no? Bueno, desde el punto de vista político nos plantea... Bueno, primero nos vinimos los dos enchalecados, ¿eh? Sí, sí, no, muy bien, felicito por elegancia, va a ser... Yo en mi caso, para que no me pusieran el chaleco de fuerza. El nuevo código de vestimenta. ¿Cuál es el impacto político de este debate? Porque indudablemente la oposición... Bueno, hubo algunos casos confusos como el del PRO, que votó de una forma en una Cámara y de otra forma en otra, y después el partido como tal tuvo una tercera posición, por decirlo de alguna manera. Pero desde el punto de vista político, bueno, si el Congreso insiste con los 2/3 en ambas cámaras, esto se convierte en ley, bueno, sería un dato político relevante. Ahí hay una cuestión... Primero quería preguntar esto, porque sí, a mí hay un costo, bueno, nos habló recién Juan Manuel de un eventual costo económico. Fiscal. Ahora, hay un costo político también de vetar una ley que ha tenido un apoyo tan grande, tan importante y además de distintos sectores políticos. Así es. ¿No? Mirá, yo creo que el apoyo legislativo que ha tenido esta ley tiene que ver también con que los jubilados, que son muchos en primer lugar, y todos votan, ¿no es cierto?, han sido un caudal fundamentalmente de Juntos por el Cambio, ¿no? Inicialmente Cambiemos y Juntos por el Cambio. Recordemos que cuando gana Vidal en la provincia de Buenos Aires, hubo 1 millón de votos que se sumaron ahí en el 2015 y en su mayoría fueron jubilados, ¿no? Entonces, un elenco que tradicionalmente era, diríamos, en su mayoría cautivo
de las fuerzas, ¿no es cierto? No del cielo, pero sí del cambio en ese momento. Me parece que los legisladores, fundamentalmente radicales, ¿no es cierto? Pero también, digamos, peronistas, y la bancada del PRO en su momento miraron eso y dijeron, bueno, este es nuestro electorado, ¿no es cierto? Vamos a darle una respuesta. Por el otro lado, sí, es una bala que directamente la recibe el gobierno, porque atenta, me parece, contra lo que el gobierno ha tenido como su gran fortaleza, que es, en realidad, la demostración de poder. Viste que este gobierno no ha dado, digamos, marcha atrás, pese a que le han sacado cosas en contra, ¿no es cierto? Pero es un gobierno que va para el frente. Y eso, comparado con la época de, vamos a nombrarlo, Alberto Fernández, ¿no? Donde te acordás que paraba el autobús amarillo de la ciudad y decía, acá hubo presidentes en la Casa Rosada, ¿no? Ante esa ausencia, ante esa agobernabilidad, esta gobernabilidad mediática, tuitera, ¿no es cierto? Y de permanente dinamismo, hace que el presidente aparezca como todopoderoso y la oposición está buscando formas de oponerse. Entonces me parece que esto, si se llega a consumar los 2/3, va a ser realmente una noticia, ¿no es cierto? Esta sí va a ser algo que de alguna manera puede lastimar mucho al gobierno. Si sale por 2/3, dado el veto, ¿no? Estamos especulando. Sí, sí. El veto total, porque también se está hablando de un veto parcial, ¿no? No, pero el gobierno dijo que veto parcial no lo va. No Van lo va por a lo hacer. total. Va por el voto total. Es que no sería de este gobierno el veto parcial, Claro, ¿no? sí, sí. Daría sensación, bueno, Sí, no, sí. no sería de propio, negociación. Exactamente, Y este daría gobierno, sensación. viste, como decía la Thatcher, ¿no? Yo no soy una primer ministra de consenso, soy una primer ministra de convicción, Claro. de convicción. Sí, sí. Bueno, este es un poco el tema. Ahora, Juan Manuel, la semana pasada fue una semana que los analistas políticos dijeron, bueno, muy negativa para el gobierno, por el tema de la comisión de seguimiento de los gastos de la CIDE, por el voto en el tema de jubilaciones, el rechazo a los fondos para los temas de seguridad. Y sin embargo, los mercados, que ustedes siguen muy de cerca, tuvieron una respuesta que parecería, digamos, contraintuitiva frente a lo que fue el desempeño de la política, Sí, ¿no? Sí. Mira, en los mercados, el mercado financiero siempre se anticipa a las novedades, ¿no? O sea, vos fíjate que cuando Milei gana el balotaje, vos empezás a tener que la paridad promedio de los bonos en dólares de Argentina, Ley Nueva York, pasan de $25 a un poco más de 50 en promedio, allá por abril de este año, que ese fue el máximo que tocaron. Pero claro, en un momento el programa empieza a ser inconsistente en materia de acumulación de reservas, porque los tipos te muestran un superávit fiscal base caja, ¿bien? Y con esos pesos vos deberías poder comprar los dólares para pagar los servicios de deuda. El tema es que tenés las reservas netas que arrancaron a caer. ¿Y por qué arrancaron a caer? Porque el tipo de cambio real se aprecia, y se aprecia fuerte porque vos tenés una inflación que, si bien viene a la baja, y es uno de los principales pilares que uno podría decir en términos de números de apoyo social todavía al gobierno, pero claro, era una inflación que estaba por arriba de ese 2% mensual del oficial. Entonces ahí empezaste a desalentar exportaciones, no del agro, porque el agro liquidó bien, claro, y empezaste a alentar importaciones aún en recesión. Bien, sí. Entonces las reservas netas arrancaron a caer de vuelta. Y hoy, en agosto, lo que te está pasando es que el Banco Central está pudiendo comprar dólares, pero es porque, entiendo yo, tenés muchos importadores que están a la espera de esta baja del impuesto país para decir, bueno, si puedo banco y accedo al Banco, claro, Central una vez que me bajaron la alícuota, entonces el tipo de cambio importador es menor. Claro. Hay que ver lo que pasa, ya desde el primero, que donde se supone, según vi ahí en los medios, que se baja el impuesto país, ahí vos tenés una demanda reprimida de importadores que van a ir al Banco Central a demandar divisas, ¿no? Y acordate que hubo una flexibilización del cepo que fue permitir que los importadores accedan al mercado de cambios en 2 cuotas de 50% en lugar de 4 de 25% como dispuso el gobierno al principio, y eso te puede generar un drenaje mayor de reservas, que es la variable que miran los mercados externos, ¿eh? O sea, vos fíjate que si vos miraras un gráfico y vos ves cuando arrancan a caer las reservas netas de vuelta, empiezan a caer de nuevo las paridades de los bonos, pese a que ajustaron para arriba ante la expectativa, sí, que dijeron, bueno, Milei es pro mercado, va a intentar normalizar la economía, pero vos fíjate que la variable son las reservas, porque él sigue mostrando superávit fiscal. Claro. Si bien yo soy de los que piensa
que tenés que mejorar la calidad de ese ajuste, pues pensá que estamos hablando de que 1/3 del Fueron ajuste jubilados. fue licuación de jubilaciones. Tuviste algo de motosierra, viste, en gasto de capital, transferencias a las provincias, algo hay de recorte de subsidios, pero tenés mucho laburo por hacer. Sí, Esta es la verdad. Y si bien yo creo que el año 2024 lo podrían terminar con superávit, la realidad es que si te meten en la de las jubilaciones, que en realidad sería compensar lo que ya habías licuado antes, y perdés el impuesto país, la actividad económica todavía no repunta porque seguís teniendo el cepo, empieza a complicarse esa pata que por ahora marcha sobre ruedas para el gobierno, pero te podría complicar más adelante si no haces reformas fuertes, que también la tiene difícil. Fíjate que ahora con esto va a tener casi 2/3 en contra todavía. Hay que ver si insisten o no, pero los números están finos. Y sí, el tema, Juan Manuel, es que tiene 10% del Congreso, 10% del diputado, y encima es un 10% nominal, ¿no? Sí. Porque, viste, la señora del Patito se pelea con el señor de, ¿no? No, bueno, entonces, y todo además, eso de unidad de agobernabilidad casi. claro, además otro No digo. tema muy sensible para el gobierno, como es para la designación de los jueces de la Corte Suprema, ya hay senadores de la Libertad Avanza que se han manifestado en contra de la Totalmente. candidatura del hijo, ¿no? Y bueno, ese es un tema también, porque todos hablamos del cepo en materia económica como gran traba para el desarrollo, pero la seguridad jurídica es igual de importante, ¿no? Entonces, mañana, ponerle que viene Milei ahora con todo pro mercado, rígido y todo, y en el 2023 pierde, o en el 2027 pierde, contra alguien que tiene ideas totalmente distintas. Claro. Y que te cambia las reglas de juego. Y de ahí va la sustentabilidad. El ¿no? inversor de largo plazo mira eso en el país, sobre todo el de la economía real. Miran eso y dice, che, Claro. todo bien con Milei. Voy a hundir ahí la plata. Pero mirá si este pierde. Yo estoy pensando a 10, 15 años. Claro. Y si este mañana pierde, ¿qué hago? Mis derechos de propiedad, todas esas cosas. La seguridad jurídica es muy importante. Vos nombraste recién dos cosas, Juan Manuel, el cepo. Otra de los debates de estos días es el cepo, Sí, sí. porque bueno, era casi aceptado por todos los economistas que con este cepo no se podía crecer, la economía no podía crecer con esta restricción. Sin embargo, el propio presidente la semana pasada salió a decir, no, esto no es así, se puede crecer aún con cepo. No se puede crecer a un consejo. Podés ver oscilaciones en la actividad. Entonces, un mes podés rebotar. Mayo, vos ves el EMAE del INDEC y te mostró que rebotó la actividad económica. O sea, en mayo subió. Vos ves los indicadores de julio, del mes que pasó, y probablemente haya rebotado de vuelta la economía. Pero si vos querés crecer sostenidamente, vos necesitas no tener cepo, las mejoras en la seguridad jurídica. Claro. Sosteniblemente con cepo no vas a poder crecer. Hoy con cepo no tenés dólares, y sin dólares realmente lo haces. Y claro. Restricción externa. Claro, esa es la otra pregunta que quería hacerte, Juan Manuel, que nos cuentes, ¿por dónde creen ustedes que pueden venir los dólares? ¿Por el RIGI, por el blanqueo? Mira, RIGI yo lo veo como una apuesta más al mediano plazo. Ahora no te van a entrar los dólares del RIGI, porque además los que podrían verse beneficiados también miran, che, ¿y cuándo puede sacar el cepo? ¿Cuándo va a dar una señal más firme en torno a...? Porque hasta ahora lo que parece es que cada declaración del gobierno un poco te patea, te corre, digamos, el arco en términos de fecha para salir. Yo coincido con el gobierno en que no podés dar una fecha concreta y, en cierto modo, que no sabemos si esto está pasando o no, una buena salida del cepo yo creo que sería una salida inesperada. No. Como que digan, bueno, lo sacamos. ¿Pero por qué lo sacamos? Y porque vimos que estaban las condiciones dadas y lo sacamos. Una vez que vos lo saques, empiezan a correr los flujos. Empiezan a correr los flujos hacia afuera y hacia adentro. Y esa es la forma de acumular reservas. Las reservas vos necesitas acumularlas para que con el superávit fiscal vos compres los dólares para pagar, pero en realidad, si vos vas a un esquema de total libertad del tipo de cambio, es casi irrelevante el stock de reservas netas, porque yo te compro dólares vos le compras a él, el importador le compra al exportador. Eso es en el caso de RIGI, perfecto, Juan Manuel. Y otras alternativas, por ejemplo, te nombraba la cuestión del blanqueo, algún acuerdo con el fondo. Mira, con el blanqueo puede entrar algo. Yo creo que es un blanqueo diseñado con buenos incentivos, o sea, mejor incluso te digo que el de Macri en términos de lo que el blanqueador se puede beneficiar. El tema que tenés con el blanqueo es que tenés muy fresco el recuerdo
de que el blanqueo de Macri, si blanqueaste, probablemente hayas perdido guita. Ah. Entonces, eso tal vez disuade a alguno. Y ahí arranca de vuelta lo de la seguridad jurídica. Claro, Vos blanqueás, ¿no? ¿Y qué sabés? ¿Que viene otro gobierno? Pensá que el que blanqueó Claro, con Macri... está el incentivo financiero, pero no el incentivo político. Totalmente. Fíjate que al que blanqueó con Macri, unos años después, Alberto le puso el aporte solidario. El currículo se transforma en prontuario. Claro, totalmente. Entonces, ahí son cuestiones que el tipo que sería elegible para blanquear las mira, y si bien las condiciones son objetivamente mejores de este blanqueo que el de Macri, más alternativas de inversión, mejores formas de pagarlo. No, yo creo que eso podría disuadir un poco. O sea, no hay que esperar una magnitud en términos de activos blanqueados tan grande como la de Macri, pero podrías tener algo, y en base a eso, de la parte que se pague con dólares, podés tener algo de flujo. Yo creo que eso en el margen te puede dar un poquito de aire, pero la clave para el tema externo es remover los controles de cambio. Esa es la realidad. Luis, de todo esto que estamos hablando sobre lo que ha ocurrido en el Congreso, lo que puede seguir ocurriendo en el Congreso, ¿vos creés que esto preanuncia una reconfiguración del sistema político de alguna naturaleza, o simplemente son debates ley por ley y que vamos a seguir con este tipo de dinámica en los próximos años? Yo creo que la reconfiguración, si se da, es para las elecciones legislativas del año que viene, y eso está apuntando el gobierno con todas las fichas, ¿no es cierto? Detrás de lo que dice Juan Manuel está obviamente la cuestión de la solidez institucional del gobierno, porque vos, para dar seguridad jurídica, necesitas lo que es directamente la contracara, ¿no es cierto?, que es tu propia solidez institucional. Ahora, obviamente, eso es una apuesta, ¿no es cierto? Partir de una fuerza que tiene el 10%, son elecciones que naturalmente las legislativas se fragmenta el voto. Puede Milei ir a su caudal, digamos, de cuando él se postuló para presidente, ¿no es cierto? Puede ir un poco más. Vamos a ver qué sucede con sus alianzas, con sus fusiones, con sus absorciones. Además, perdón, Luis, son 24 elecciones diferentes. Son 24 elecciones diferentes, ese es el punto. Por eso, las elecciones, según nuestra Constitución, funcionan como, viste, como la máquina de picar carne, ¿no? Que salen todos los choricitos de carne disociados, porque son 24 distritos y que hay que coordinar. Y por el otro lado, vos no tenés un candidato mileísta en cada provincia, son desconocidos, ¿no? Porque el único candidato es Milei, ¿no es cierto? Y en todo caso, bueno, habrá algún otro conocido en el gobierno. La figura estelar en este universo casi uniestelar es él, ¿no es cierto? Y esto conspira contra una cobertura territorial, que finalmente las elecciones son eso, las elecciones legislativas, ¿no? Fundamentalmente. Porque vos tenés en el balotaje finalmente, bueno, juegan dos. Pero aquí no, como bien decís vos, son distritos, inclusive no son elecciones para gobernador en muchos casos, ¿no es cierto? Digo, en todos los casos, son elecciones legislativas. Tienen menos caudal de votos, ¿no? Entonces ahí hay toda una serie de factores que llevan a que mucho del wait and see, del esperar y mirar, es hasta las elecciones legislativas, ¿no es cierto? Falta una eternidad. Una eternidad, ¿no? Porque según el candidato, el calendario gregoriano no falta mucho. El calendario político argentino, faltan 2.328 años, ¿no es cierto? Ahora, bueno, tampoco son necesariamente una garantía, porque si había un resultado que los mercados hubieran esperado y recibido de buen agrado, fueron los de las elecciones legislativas del 2017, donde Macri ratifica, digamos, lo hecho. Bueno, sin embargo, los últimos 2 años del gobierno de Cambiemos fueron peores que los iniciales. Yo recuerdo un artículo de nuestro común amigo Pablo Gerchunov que decía, qué bien que le hace al gobierno perder las elecciones del midterm, ¿no? Claro. Digo, porque toma en serio y no se la cree. El gobierno de Macri se la creyó, ¿no te acordás en la reunión esa en el que era el CFK, ¿no? El CCK. Y yo creo que además un tema que hay que tener en cuenta para el año que viene es que en diputados el peronismo compite contra su propia elección del 2021, totalmente, que fue muy mala. Y vos pensás que en el 2021, a nivel nacional, el Frente de Todos de ese momento sacó 31%, y ya en la primera vuelta de estas de ahora, del 23, sacó 36%. Así es. Entonces, no defienden tantos votos el peronismo, y puede meter gente. Entonces, yo creo que Milei va a meter gente, obviamente, pero la pregunta es, ¿a costa de quién? ¿A costa de qué partidos? Esa es la gran pregunta. Bueno, y ese es el gran problema que existe en la interna del PRO, ¿no? Porque hasta puede meter más gente el peronismo. Claro, y totalmente. Mira, vos fijate los indicadores, ¿no? Los números que sacó Massa. Si saca 36 como sacó Massa en la primera vuelta. Claro. Es
finalmente una renovación por mitades y esa mitad, como bien decís vos, el peronismo juega con uno de sus peores momentos. ¿no es Por eso cierto? tenés un tiempo, ¿viste? Para el gobierno que mejore algún indicador social, ¿viste? Algún gol económico tienen que En eso es meter. desastroso, ¿no, Juan Manuel? Porque la realidad es que si vos no generás eso, te la jugás a que los opositores a tu gobierno saquen más votos en la Ahora, legislativa. Juan Manuel y Luis, le pregunto, como hablas de goles, ¿no? En Argentina el gol económico es bajar la tasa de inflación. Ese es Por el momento lo vienen logrando. claro, digo, ese es el gran tema. Es un objetivo al cual subordinan todos los demás Sí, objetivos, sí. ¿no? Y es también desde el punto de vista político, Y, decir, bueno, van a medir al Imagínate gobierno. el 85 de Alfonsín, ¿no es cierto? Claro, en con el función plan de- austral y después en el 87 cuando se te va la inflación unos puntos, ñácate. Mira, la inflación viene cayendo por varios motivos. El primero que yo veo es que la recesión fue muy dura, los indicadores de consumo privado son muy malos. Por el otro lado, desde lo monetario, fueron eliminando los pasivos remunerados del central y las bajas de tasa de interés generaron menor expansión endógena, ¿no? de pesos. Y después una razón también que tal vez pegó más en el primer trimestre de este año que después, es que muchos en diciembre, ante la expectativa de que el dólar subiera mucho más, remarcaron precio pensando en un dólar de 2 lucas. Y después tuvieron que irlo bajando, o por lo menos dejándolo igual, y eso te tiraba la inflación para abajo. Ahora lo que estamos viendo es que con datos de alta frecuencia, si bien vos tenés una baja notable en la inflación, ya algunos datos para agosto lo que te muestran es que hay cierto estancamiento en esa desinflación. Yo el motivo que veo para esto es que justamente como vos bajaste tasa de interés, se empezó a expandir el crédito privado. ¿Bien? Entonces esto es expansión secundaria de dinero, que aunque vos mantengas la base monetaria congelada como apunta el gobierno y como lo han logrado El miedoso hacer, está. saliendo de los pasivos remunerados a las LEFIs y todo ese movimiento, vos mantenés la base. El tema es que la oferta monetaria y los otros agregados te crecen porque está aumentando el crédito privado. Entonces ese es un tema que me parece que tenés que seguir porque si vos te pones a tratar de que no suba tanto el crédito privado, que baje su tasa de crecimiento, la contracara es que la actividad se te estanca más. Ahora, ¿vos crees, Juan Manuel, que una corrección del tipo de cambio es inevitable, que no se puede continuar con esta divergencia entre una devaluación del 2% y una inflación 4%, un poquito abajo, un poquito arriba? Mira, yo lo que creo es que primero que nada el gobierno tendría que remover las restricciones que rigen para el dólar contado con liquidación y el dólar MEP. De esa forma, pues hoy no son dólares 100% libres eso. De esa forma vos tendrías más o menos un precio de mercado para mirar, ¿no? O sea, los tipos en el mercado están comprando y vendiendo dólares a este precio. Y después lo que tenés que ver es que si empezás a tener una brecha mayor, que hasta ahora la bajaron por este anuncio de intervención de vía ventas de contado con liquidación, si esa brecha se te va achicando, bueno, por ahí el salto inicial es hacia ahí. El gobierno yo creo que a lo que apunta es a salir del cepo sin ese salto. Lo que pasa es que no es tan fácil. Claro. O sea, tenés que tal vez jugártela y recesionar más la economía para que caiga la brecha, Claro. o comunicacionalmente agarrar y decir, bueno, mira, vamos a salir del cepo, hoy lo sacamos del cepo, o sea, lo sacan a la mañana y vienen ahora acá y dicen, no, mira, vamos a tener unos meses con inflación mayor, y esto porque salimos del cepo, y yo creo que cuanto antes hagas eso, más temprano te va a llegar el dinamismo económico en la actividad, porque mientras tanto vas a estar oscilando en un nivel menor que el que tenías ahí en noviembre, que ya era malo también. Claro. ¿Cómo hace Luis entonces para sostener un gobierno que todas las encuestas, bueno, señalan que mantiene todavía un nivel de apoyo importante? Sí, este gran objetivo económico, que es también un objetivo político en alguna medida, es sostener, tener una inflación baja, se complica. Viste que la Argentina es un poco el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Hay muchas realidades paralelas, hay muchas Argentinas disociadas, ¿no? Sectores donde uno dice, bueno, esto tendría que estar impactando negativamente, todavía, si no apoyan, están en una inacción, ¿no? La Argentina hoy adolece de acción colectiva, nos falta acción colectiva. Esa acción colectiva fue característica de la Argentina frente a otros países, ¿no? Vos si mirás un poco la rosa de los vientos de la gobernabilidad,
En la parte institucional está complicado el gobierno, ¿no es cierto? Porque le falta gestión y le falta también gestión política y le faltan soldados, ¿no? Están todas las fuerzas del cielo, pero los soldados en la tierra, infantería poca. Después, el tema, digamos, más líquido, que sería las encuestas, bueno, tiene un nivel de aprobación para lo que hizo, ¿no? Casi te diría milagroso, pero lo fundamental ahí es el wait and see de los opositores, ¿no? Hay muchos que, bueno, por definición, un 30% agarran un pozo, dicen, es Milei, ¿no? El culpable. Pero después hay un sector intermedio que está mirando, ¿no? Que no sabe, ¿no es cierto? Que no puede decir que esto está mal, ¿no? Estamos mal, pero vamos bien, ¿no? Esa frase de Menem. Y después, por el sector de los mercados, bueno, hay muchas expectativas. Entonces, este gobierno se caracteriza por eso, me parece, por ser un gran generador de contenidos, ¿no? Aparte de un gran conferencista internacional, ¿no? Y eso maneja expectativas, y en esta situación, ¿no es cierto?, de diferentes horizontes, bueno, prevalece el de gobierno, porque la oposición en ese sentido no tiene la capacidad de enunciación, no tiene la capacidad de desencantar. No, ¿No es cierto? no hay un líder tampoco, Claro. que no ha surgido. Está fragmentado. Que no ha surgido un líder. Vos fíjate que en el Vos fíjate que el 2019, crecimiento, Juan Manuel, puede traer, digamos, a los problemas típicos del crecimiento de la Argentina, ¿no? Porque vos das aumento a los jubilados, ponele, hay más plata y más consumo, aumenta las impuestos. Entonces, también por el lado del dólar se te desequilibra, ¿no es cierto? Sí. Ya lo hemos vivido tantas veces. Con Boni te digo. Con él un poco menos. El apoyo qué social suerte. te lo mantiene hasta ahora, que la inflación está a la baja. Eso es el punto. Y el tema cambiario no es menor, porque el motivo por el cual el gobierno no elige remover los controles de cambio es porque piensan que vas a tener un salto cambiario y que eso repercute en inflación y que eso repercute negativamente Totalmente. en el apoyo. Ahora, cuando vos tenés un al indicador que te preside, ¿no es cierto?, todas las evaluaciones del gobierno, el problema es si fallas en ese, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, a los dos muchísimas gracias. Por favor. Juan Manuel Gracias por la Franco, invitación. Luis Un placer, Tonelli, un placer. por La próxima acompañarnos. venimos de Monio. No, están muy bien, muy elegantes los dos. Nos vemos en una próxima emisión.